The world is on fire, no one can save me but you. Strange what desire my foolish people do. I never dreamed that I was somebody like you. I never dreamed that I lost somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you, with you, with you. What a wicked game you play to make me feel this way. What a wicked game you play to make me feel this way. Yeah. What a wicked game you play to make me feel this way. Yeah. It's just what a wicked game. It's just where to go. 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 Don't wanna fall in love. Gracias. Autoridades, empresarios, señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes. En primer lugar, disculpas porque el aire acondicionado pues, lleva todo el día a tope de potencia y nos está dando una mala pasada, con lo cual os pedimos disculpas en nombre de Caja Rural de Aragón y de CEO de Aragón porque tenemos alguna incomodidad que la miraremos de suplir luego en el cóctel con una ración doble de cerveza. Acabamos de disfrutar del talento de Ariadna Romero, que es cantante, es compositora, es pianista y toda una referencia en el panorama musical aragonés. Y bienvenidos a la segunda edición de los Premios Empresa de Aragón. El año pasado, en el marco de la Corona de Aragón, con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI, entregamos la primera edición de estos premios que ya se han quedado institucionalizados. En estos premios, la sociedad aragonesa reconoce la labor de miles de hombres y mujeres que crean riqueza, generan empleo y diversifican nuestro territorio. Creo que no tenemos duda, ninguna de las personas que estamos aquí, que nos referimos a los empresarios. Y por ello queríamos valorizar a empresas de todos los tamaños, desde el autónomo a las pymes y a las grandes, de todos los sectores de actividad y tanto del medio rural como del medio urbano. Porque esa es precisamente la esencia de COE Aragón,
ser la casa de todos los empresarios. Y estamos en este marco incomparable, en este edificio espectacular, cuyos orígenes nos remontan nada más y nada menos que al secretario personal del rey Fernando el Católico, Juan de Coloma. Posteriormente fue la sede del Centro Mercantil Industrial y Agrícola y hoy es la sede de la Caja Rural de Aragón. Por ello, nadie mejor que su director general, Luis Ignacio Lucas, para que nos dé la bienvenida a esta su casa. Gracias. Bueno, pues autoridades, empresarios y empresarias, pues la verdad es que es un privilegio poder darles la bienvenida en nuestra histórica sede, como ha dicho Jesús, nuestra sede de Caja Rural de Aragón, pues para celebrar la segunda edición de los premios empresariales COE en Aragón. Unos premios que nos permiten rendir homenaje a los logros y a la excelencia empresarial en nuestra región, que nos permiten poder aplaudir el espíritu emprendedor, la innovación y el liderazgo que impulsan el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra querida tierra. Hoy, pues, nos encontramos aquí para reconocer a aquellas empresas y aquellos emprendedores que se distinguen por su visión estratégica, por su capacidad de adaptación, por su responsabilidad social y por su contribución al progreso de nuestra comunidad. Estos premios no solo honran a los ganadores, sino que también sirven de inspiración para aquellos que desean seguir su ejemplo y perseguir la excelencia en sus propios proyectos y en sus propios retos empresariales. Este salón ha sido testigo de importantes momentos en la historia empresarial de Aragón desde finales del siglo XIX. Ha sido testigo apasionado del esfuerzo y de la determinación que se requiere para una cosa que muchos de ustedes conocen: emprender. Hoy, mucho tiempo después, en estos tiempos de incertidumbre, de cambio y de transformación, es fundamental reconocer el papel crucial que desempeñan las empresas para el desarrollo económico y social de Aragón. Y en Caja Rural de Aragón somos muy conscientes de ello. Son los motores que impulsan la creación de empleo, que generan riqueza y que promueven las oportunidades para todos los ciudadanos. Su contribución resulta esencial para el crecimiento sostenible y el bienestar de nuestra sociedad. Pues a los finalistas y ganadores de los premios empresariales COE en Aragón, sinceramente, pues les felicito, cómo no, por su desempeño y su valiosa contribución al éxito empresarial de nuestra región. Son un ejemplo inspirador para todos nosotros. Su trabajo nos motiva a perseguir nuestros sueños y a construir juntos un futuro mejor. Y por último, pues me van a permitir concluir con un pequeño deseo, y es que estos premios pues se conviertan de aquí al futuro en una oportunidad pues para establecer nuevas conexiones, para fortalecer las alianzas y para fomentar la colaboración entre todos los actores empresariales e institucionales de Aragón. Juntos tenemos el poder y la oportunidad de construir un futuro brillante para nuestra región. Agradezco sinceramente la asistencia y más en un día como hoy. Felicito a la organización por su impecable labor y por su trabajo y vuelvo a felicitar a todos los galardonados. Así que enhorabuena, disfrutemos de una maravillosa tarde y esperemos que después en la querida cerveza nos refresquemos y podamos charlar entre todos. Muchas gracias por su asistencia. Pues muchas gracias, señor Lucas. Y ahora vamos a conocer la labor de COE Aragón en estos últimos 12 meses, a raíz de la última edición de los premios, y a continuación, sin continuidad, su presidente, el presidente de COE, Miguel Marzo, subirá al escenario a pronunciar el discurso de inauguración de esta gala de los premios Empresa. Por lo cual, veamos el vídeo y luego subirá el presidente. Adelante.
COE Aragón es la casa de todos los empresarios. Agrupa más de 30.000 empresas de todos los tamaños, autónomos, pymes y grandes empresas de las 3 provincias aragonesas a través de las asociaciones sectoriales y clústeres, llegando a todos los campos de actividad. Una organización de presente y futuro al servicio de las empresas, la mejora continua de su competitividad y con defensa de los intereses empresariales. Poniendo en valor a empresarios y empresas comprometidos con Aragón y su futuro desarrollo que vamos a seguir construyendo. Somos empresa, somos COE. Autoridades, amigos todos, muy buenas tardes. Y yo os agradezco de corazón que estéis aquí y con la tarde que hace. Pero bueno, lo vamos a intentar pasar bien. Antes de nada quiero agradecerle a nuestro anfitrión, a Caja Rural y a Ignacio Lucas, pues el que nos hayan cedido este edificio para tener la ocasión de celebrar entregar estos segundos premios Empresa Aragón, en un edificio que él en sí mismo es todo arte, yo creo, ¿no? Yo creo que es una maravilla de edificio y además le tenemos que agradecer también a Caja Rural que lo mantenga y nos lo permita ver y que forma parte del patrimonio de los aragoneses. Muchas gracias, Ignacio. Como os han dicho mi compañero Jesús y ha comentado también Ignacio, los segundos premios es la edición de los segundos premios Aragón, que nacieron el año pasado con el 40 aniversario. Y lo que pretendemos con estos premios es reconocer la labor de todos los empresarios, no solamente de los que van a subir aquí hoy, sino de todos los empresarios que están todos los días trabajando por crear riqueza y por crear bienestar en nuestra región. Y sobre todo por dar visibilidad a aspectos bastante importantes del ecosistema de lo que es la empresa, ¿no? Por ejemplo, el autotrabajo. En Aragón, no sé si lo sabéis, pero hay más de 100.000 personas que son autónomos. O sea, que cada día se levantan para intentar llevar a cabo su proyecto y con mucho esfuerzo lo consiguen. Tenemos más de 40.000 empresas en Aragón, de las cuales pues, muchas de ellas son pequeñas empresas que forman parte y dan vida, sobre todo, a las calles de nuestras ciudades, a las calles de nuestros pueblos, a nuestros polígonos, dan vida y actividad todos los días. Sin ellas sería muy difícil. Y además no dejan de ser el germen de las futuras grandes empresas, porque todo nace cuando naces pequeño, ¿no? Todas las empresas cuando nacen son pequeñas. En mi discurso de investidura, digamos, de presidente, como se dice ahora, yo os lo dije, o sea, Inditex nació en una calle de La Coruña, en un pequeño local vendiendo batas y hoy es lo que es, ¿no? O sea, que ánimo a todos, que seguro que, no sé si todo lo conseguiréis llegar a donde está Inditex, pero seguro que vais dando pasos y os acercáis a ello.
Luego, nos gusta también reconocer la labor de la gran empresa como símbolo del crecimiento, ¿no? Estas grandes empresas que son capaces de arrastrar a los autónomos y a las pymes y a las pequeñas organizaciones y que les sirven de referencia para el crecimiento de estas, ¿no? Y hay otro aspecto que nos gusta también, que hemos querido también remarcar, y es la labor de embajadores que hacen nuestras empresas para potenciar la marca Aragón. Yo creo que son los mejores embajadores que tenemos para desarrollar y potenciar la marca Aragón. Y nos tenemos que sentir orgullosos de esta labor que hacen, ¿no? La sostenibilidad, que creo que es un concepto muy de futuro y que sé que la mayoría de las empresas la han puesto ya en el centro de su estrategia, pensando en el futuro. Y un tema tan importante como es la ubicación en el medio rural, la importancia que tienen estas empresas que hacen su labor en el medio rural con muchas dificultades, consiguiendo que los pueblos se vayan desarrollando y haciendo que se fije población en el territorio, ¿no? Yo creo que son aspectos muy importantes y que es bueno que un día al año pues les demos visibilidad. Las empresas y empresarios que hoy subirán a este escenario pertenecen a sectores muy diversos: servicios, industria, economía circular, salud, alimentación. Pero yo quiero que en estas 6 empresas os sentéis reconocidos todos los empresarios de Aragón, de cualquier zona, de Huesca, de Teruel, de Zaragoza, así como todas las que estáis en los entornos rurales. A todos vosotros, enhorabuena, a los premiados, a los que se han presentado y al resto de las empresas, porque gracias a vosotros tenemos una comunidad próspera, tenemos una comunidad que funciona y de la cual nos podemos sentir orgullosos. Y repito que tenemos que sentirnos orgullosos de la diversidad de empresas que tenemos en nuestro territorio. Tenemos una potente empresa familiar, muy potente, empresas muy significativas que ya están en segunda, tercera y hasta cuarta generación al frente, profesionales muy preparados y que van a seguir potenciando el crecimiento y la internacionalización de estas empresas. Y además estas empresas tienen una cosa muy importante, que es el compromiso por Aragón, que difícilmente será superable. Contamos con un gran número de empresas jóvenes, pero muy dinámicas, con mucho potencial de crecimiento y que están trabajando en diversos mercados, en diversos sectores y que se están abriendo paso a paso, poco a poco, en este mundo tan complejo y tan competitivo que es el mundo empresarial. Podríamos decir que somos atractivos como ubicación empresarial. Yo creo que Aragón, una de las cualidades que tiene, aparte de la localización que siempre hablamos, es pues el buen ambiente profesional que existe en Aragón, ¿no? Y creo que eso se demuestra con el nivel de las grandes empresas que están viniendo y las grandes multinacionales que están viniendo a Zaragoza y a Aragón en los últimos años. Por eso os digo que el futuro lo tenemos bastante asegurado. Tenemos un sector industrial que es el 20% del PIB, cuando en España no llega al 14, el 15% de media. Y tenemos sectores que son referentes a nivel nacional e internacional, como el sector logístico, el agroalimentario, el energético, el tecnológico, que está dando ya pasos muy importantes, sin olvidarnos otros sectores que se están abriendo camino, tal vez un poquito más lentamente, como el sociosanitario o el turístico, que aunque no tengamos playas, pues yo creo que tenemos unos pueblos muy bonitos y un Pirineo muy bonito. Y el compromiso de COE sigue con el... Creo que el compromiso que tenemos con el crecimiento de Aragón es claro por parte de la organización y nosotros vamos a seguir trabajando en lo que tenemos que hacer, en hacer que las empresas tengan unas condiciones más competitivas cada día. No tenemos otra misión y ese va a ser nuestro trabajo. Y hablo de empresas y empresarios. Como decía antes mi compañero Jesús, COE es la casa de todas las empresas. No queremos hablar de empresas grandes ni pequeñas, necesitamos a todas. Pero también necesitamos que nos empujéis, que nos echéis el aliento en el cocote para que no caigamos en la autocomplacencia.
que de la organización, la autocomplacencia es lo más cercano al fracaso. Entonces necesitamos que vosotros todos los días nos digáis lo que hacemos mal, lo que tenemos que hacer, en qué os podemos ayudar, pero os necesitamos a todos, porque si vamos juntos no conseguiremos todo, pero conseguiremos cosas. Pero si vamos solos como organización no conseguiremos nada. En COE llevamos más de 40 años ayudando a superar retos. Siempre hemos tenido retos y vamos a seguir teniendo muchos retos en el futuro. El reto de la sostenibilidad, el de la digitalización, la escasez de recursos. Y creo que uno de los retos más importantes, y también lo anunciaba o lo decía en mi primer discurso, la primera vez que os hablé, es el reto del talento y de las personas. Yo creo que es el reto más importante al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Y seguro que junto con las instituciones, con las organizaciones empresariales, las empresas y la sociedad, buscamos fórmulas más difíciles o más fáciles de implementar, que sean capaces de atraer talento hacia Aragón. Pero a mí me gustaría primero abarcar, digamos, herramientas un poquito más cercanas, ¿no? Y a mí me gustaría que aprovecháramos todo el talento que tiene Aragón, todo el talento que tiene Aragón, el de los jóvenes, que es muy importante. Y aquí yo, para aprovechar este talento, voy a poner dos premisas. Tenemos que volver a la cultura del esfuerzo, que sin esfuerzo no se consigue nada. Y a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, les tenemos que decir que se tienen que esforzar, que no eso de que se puede pasar sin estudiar es muy complicado, ¿vale? Y tenemos que hacer este ejercicio como sociedad, no lo podemos hacer ni como organización empresarial, ni como instituciones, ni ninguna gente solo va a ser capaz de hacer esto. Tenemos que entre toda la sociedad ser capaz de volver a la cultura del esfuerzo. Y otro de los temas que tenemos que hacer para que se cumpla esta condición de que los jóvenes sean mucho más útiles de lo que están siendo hasta ahora para las empresas es que tenemos que adaptar la formación a las necesidades de las empresas. No podemos seguir formando personas por formarlas, sino que tiene que haber un objetivo claro y tenemos que trabajar todos juntos. Sabéis el proyecto que tenemos con Directivas de Aragón, del Más STEAM, de intentar motivar las vocaciones STEAM que son tan necesarias porque estamos hablando de una tecnología que es totalmente transversal a todos los sectores del mundo empresarial y a todos los indicadores de la vida, de alguna forma. Y tenemos que aprovechar también todo el talento femenino que tenemos en Aragón. El talento va a ser un recurso muy escaso y no podemos permitirnos el lujo de perder un solo ápice de ese talento que nos propone la sociedad. Un día estuve escuchando a Fátima Báñez, creo que la conocéis o por referencias o porque ha sido la ministra de Trabajo durante muchos años, creo que fue a partir del año 2014, que nos hablaba de un estudio en el cual se valoraba qué influencia tendría la incorporación total de la mujer al mundo del trabajo. Y decía el estudio, yo me quedé con tres cifras que son demoledoras. Decía que si todas las mujeres en la proporción que existen, las mujeres y hombres, se incorporaran en la misma proporción al mercado de trabajo que los hombres, el PIB crecería un 10%, habría 2 millones más de personas trabajando y una cosa muy importante, sobre todo para personas de mi edad, es que el problema de las pensiones casi estaría resuelto. O sea, que fijaros la importancia que tiene que trabajemos en esta línea. Porque sí es verdad que podemos buscar soluciones trayendo gente de otros sitios, pero si tenemos el talento aquí, ¿para qué vamos a ir a buscarlo a otro sitio? Y en este tema yo creo que nos queda mucho camino que recorrer, pero bueno, también creo que vamos en la buena dirección. Y buena prueba de ello es que hoy nos acompañan las máximas autoridades de las 3 capitales de provincia de Aragón. Lorena, la alcaldesa de Huesca, Emma, la alcaldesa de Teruel, y Natalia, la alcaldesa de Zaragoza. A las 3, gracias por vuestro compromiso, pero sobre todo, muchas gracias por ser ejemplo, por ser referencia para muchas chicas que hoy os ven y pueden pensar que pueden llegar a conseguir cuotas máximas de responsabilidad tanto en el sector público como en el sector privado. Yo creo que en este tema nos deberíamos dejar de
de tanta normativa, que no sé si es buena o mala, pero hay mucha, y tendríamos que tener más referentes como vosotros. Y voy finalizando. Hoy no me voy a meter en un jardín, en ninguno. Por razones obvias, además, como no hay ningún gobierno, el gobierno de Madrid está en funciones, no me puedo meter con él. O sea que, y además estamos en campaña electoral y no quiero que se interpreten mal aquello que pudiera decir. Y además, porque hoy es un día de celebración. Hoy estamos celebrando pues, el reconocimiento a una serie de empresas que en opinión del jurado, pues, han hecho bien las cosas y que queremos que sirvan de ejemplo para los demás, ¿no? Enhorabuena a todos y deciros que seguir así, seguir en esta línea, porque lo estáis haciendo bien. Y ahora, en nombre de todo el equipo de CEO Aragón, porque en CEO Aragón yo soy el que me hacen las fotos, pero los que trabajan son otros, son mis compañeros. Gracias a todos, a las instituciones, a todos, al anfitrión y a todos vosotros, porque el que todos estéis hoy aquí significa que estéis comprometidos con nuestra organización. Muchísimas gracias a todos. Pues gracias, presidente. Iniciamos ya la entrega de los premios. En Aragón tenemos 40.954 empresas y 99.590 autónomos. En nombre de todos ellos, 6 empresas van a ser reconocidas con los premios Empresa Aragón. De todas las candidaturas presentadas, el jurado ha seleccionado estas 6 por su trayectoria, tenacidad, capacidad de innovación, trabajo en equipo, camino a la excelencia, orientación al cliente. En una palabra, compromiso. Y comenzamos por la categoría de autónomos. Para entregar el premio, invitamos a subir al escenario al director general de la Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas, y al presidente de la Diputación Provincial de Huesca y alcalde de Monzón, Isaac Claver. Por favor. Y ahora vamos a conocer un vídeo de la Autónoma del Año. Adelante, vídeo. Muchísimas gracias por este reconocimiento, estoy súper contenta, agradecerle sobre todo a mi equipo, vamos equipo, que sin ellos esto no hubiera sido posible, sobre todo agradecerle también a la Asociación de Mujeres Empresarias AMEPU, que me acompañan en este viaje que es el emprender, y sobre todo a ti, mi amor, sobre todo a ti, muchísimas gracias, sin ti esto no hubiera sido realidad, mi sueño, y nada, que estoy súper agradecida y que soy empresa, soy COE. Pues queda claro, invitamos a subir a la Autónoma del Año, a Marisol Morel, para que le entreguen el premio, su conocimiento.
El siguiente premio pone en valor el esfuerzo de las empresas por ser competitivas con las dificultades añadidas que supone desde el medio rural aspectos estratégicos como la formación, el empleo, la investigación o la gestión de la cadena de suministro con clientes y proveedores. Para entregar este premio invitamos al presidente de COE Teruel y vicepresidente de COE Aragón, Juan Ciércoles, y a la alcaldesa de Teruel, Emma Buja. Por favor. Segundo, espera. Sí, lo que vamos a aprovechar, ya que tenemos la presencia de la recién reelegida alcaldesa, para hacer una pregunta acerca de una demanda empresarial pues muy candente, como decía antes nuestro presidente, acerca de la formación y el empleo. Desde el Ayuntamiento de Teruel, de la ciudad de Teruel, ¿qué va a impulsar para desarrollar el talento presente y futuro para hacer de Teruel una ciudad más competitiva? Le cedemos el micrófono a la alcaldesa. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un honor estar hoy aquí acompañando a la COE en estos premios. Bueno, para mí la colaboración con las instituciones empresariales es clave, eso para empezar. Por tanto, mi propósito es seguir colaborando, como hemos estado haciendo, con las organizaciones empresariales, pero yo desde que soy alcaldesa siempre me fijo en dos parámetros: que Teruel crezca en población y crezca en la creación de empleo, y en los años que llevo al frente del Ayuntamiento lo hemos conseguido. Creo que vamos por el buen camino y tenemos que seguir trabajando para que Teruel sea una ciudad que atrae cada vez más personas a vivir a ella y también más personas a trabajar, creando también ese empleo de calidad que estamos generando en la ciudad de Teruel con proyectos estratégicos, como puede ser nuestro aeropuerto, pero sobre todo, para mí es muy importante, esos proyectos estratégicos están bien, pero yo quiero que los empresarios de Teruel, los de toda la vida, los que han apostado siempre por su tierra, los que nunca se van a deslocalizar, tengan las mayores facilidades y la ayuda siempre de su ayuntamiento. Pues gracias, alcaldesa. Ahora vamos a ver el vídeo para desvelar quién es la empresa ganadora del premio Reconocimiento al Medio Rural 2023. Manjares de la Tierra, con el objetivo de llevar la trufa de Sarrión, la trufa de Aragón, a todo el mundo. 20 años después lo hemos conseguido y seguimos asentados en territorio rural, en Sarrión, con una población mayoritariamente joven y femenina. Este reconocimiento nos da impulso para continuar durante mucho tiempo más, así que muchas gracias por ello. Somos empresa, somos COE. Está claro que el premio a la contribución al medio rural de Aragón
se va para Sarrión, se reconoce la trufa de Teruel y es para la empresa Manjares de la Tierra. Recoge el premio María Jesús Agustín. Vamos a reconocer un aspecto estratégico para las empresas y que además en Aragón cada vez más tenemos referentes en el ámbito internacional. Invitamos a subir al escenario a los vicepresidentes de COE, María Sassot, Abelina Bellostas y Agustín La Laguna, para proceder a la entrega del Premio Sostenibilidad. Vayan subiendo, por favor. Y antes de proceder a la entrega, vamos a ver un vídeo de la empresa ganadora al Premio Sostenibilidad 23. Hola a todos, soy Luis del Corral, presidente de Confecciones Oroel, Premio Empresa de Aragón 2023 en la categoría de sostenibilidad. Agradecemos a COE Aragón por considerar nuestro proyecto merecedor de tan importante galardón. Gracias por defender los intereses de las empresas y de los empresarios. Somos empresa, somos COE. Pues invitamos, lógicamente, a Luis del Corral, su presidente, a que físicamente recoja el premio en nombre de su casa. Siguiente categoría es de la pequeña y mediana empresa. El papel de las pymes va a ser reconocido porque, lógicamente, hay que poner en valor su importancia en lo que es vertebración de una tierra tan grande como es la nuestra, donde las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para arraigar la población. Para ello invitamos al escenario a los vicepresidentes de COE, Inma Avellaneda y Benito Tessier, a proceder a la entrega del premio, y vamos a ver un breve vídeo de la empresa que es la ganadora del Premio PYME 2023. Adelante.
that's okay. We're insured. Are you waiting for the grave? That's okay. We're insured. We're getting away with it all, mister. Getting away with it all, mister. That's the living. Daniel's saving grace. She's out in deep water. Hope he's a good swimmer. Daniel plays his ace deep inside his temple. He knows how to surf her. Getting away with it all, mister. Getting away with it all, mister. Muchísimas gracias a la COE por concedernos este galardón en su segunda edición del Premio de Empresa de Aragón 2023 en su categoría de PYME, sobre todo porque este año hemos celebrado nuestro 60 aniversario y para nosotros vuelve a ser un nuevo aliciente. Somos empresa, somos COE. José Ignacio Jiménez Baratec le invitamos a subir al escenario para recoger el premio de PYME Empresa de Aragón 2023. El siguiente premio pone en valor las empresas que traspasan fronteras, aquellas que promocionan nuestra tierra y crean marca Aragón. Para entregar este premio invitamos al presidente de COE CEPYME Huesca y vicepresidente de COE Aragón, José Fernando Luna, y a la alcaldesa de Huesca, Lorena Arduna, a proceder a subir al escenario. Y teniendo una nueva alcaldesa, pues lógicamente no resistimos a hacer una pregunta, que además que ella que tiene experiencia en el mundo empresarial, sobre qué sectores presentes o con potencial a desarrollar va a impulsar en la ciudad de Huesca en los próximos años. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí. Como todos sabéis, yo procedo del mundo de la empresa. Hace poquitos meses estaba en una empresa como la de todos vosotros. Y la realidad es que Huesca necesita de estas empresas para crecer y sobre todo para retener talento. Yo siempre digo que Huesca es una ciudad maravillosa, que se vive muy bien, que tiene una gran hermana que es Zaragoza, a la que nos sentimos muy unidos y muy orgullosos porque yo he trabajado aquí mucho. Y Huesca tiene actualmente un problema de talento, para retener talento y para atraer talento. Eso en el campo de la innovación, con un campus biouniversitario potente que, unido a formaciones de especialización de grado y sobre todo a tecnología y avance e investigación y por supuesto a desarrollo y a esfuerzo, es el futuro para mi ciudad. Parece utópico, lo sé que es para muchas más, pero yo voy a apostar por eso y bueno, que sepáis todas las empresas que el Ayuntamiento de Huesca, desde la institución a la que represento, estaremos apoyando constantemente e impulsaremos a la atracción de esas inversiones para nuestra ciudad. Muchas gracias. Pues gracias, alcaldesa. A continuación vamos a ver un vídeo en el que se plasma la labor de una empresa que desde Hualca ya es un referente internacional y hace que desde todo Aragón nos sintamos muy orgullosos de su trayectoria. Adelante, vídeo.
Estamos muy agradecidos por este reconocimiento que queremos compartir con todo el equipo de Podactiva, con nuestras familias y, por supuesto, con todos los miles de pacientes que cada día dejan sus pies en nuestras manos. Somos empresa, somos COE. Pues como has visto, el premio va para Huesca e invitamos a subir al escenario a Javier y a Víctor Alfaro, fundadores de Podactiva. Pues 6 de 6. El siguiente premio es un premio a la apuesta por el talento, un ejemplo de la cooperación, de la generosidad para fusionar empresas, crecer, innovar, expandirse e internacionalizarse. Para entregar este premio invitamos al presidente de Aragón, Miguel Marzo, y a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Sueca. Creo que no va a ser una sorpresa si le vamos a formular una pregunta a la nueva alcaldesa de Zaragoza, que además que tiene una doble experiencia en el mundo empresarial, lleva 4 años de experiencia en el Ayuntamiento de Zaragoza, con lo cual en apenas un minuto le vamos a pedir que nos resuma qué visión tiene la alcaldesa del presente y de futuro de Zaragoza para crear una ciudad más competitiva y más abierta al mundo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias a COE y enhorabuena por realizar estos premios. Yo creo que es bueno celebrar y es bueno premiar y reconocer el talento, el trabajo y el esfuerzo que nuestro tejido empresarial realiza todos los días, con lo cual enhorabuena por la iniciativa, creo que es muy acertada y me alegra mucho que haya llegado para quedarse. Efectivamente, Zaragoza tiene que ser más competitiva y, como todo en las empresas se hace en equipo, para que Zaragoza sea más competitiva es importante también que trabajemos en equipo. Lo que se suele decir colaboración público-privada, pues yo prefiero llamarlo al final trabajo en equipo. Instituciones entre nosotras, pero también instituciones empresariales y, por supuesto, administración y empresa. Creo que la colaboración entre las propias instituciones y la colaboración con el tejido empresarial es fundamental. Nosotros, desde la Administración, tenemos que entender las necesidades que tenéis, los que generáis riqueza, los que pagáis impuestos y generáis empleo, que al final nosotros tenemos que facilitaros todo lo que son las trabas administrativas, hacer que tengamos una fiscalidad competitiva para poder seguir creciendo, para poder seguir atrayendo más inversiones a nuestra ciudad, y eso es lo que queremos seguir haciendo. Zaragoza tiene muchas ventajas competitivas y queremos seguir creciendo. Queremos seguir siendo atractivos para que nuestros jóvenes vivan en Zaragoza, se formen y puedan desarrollar todas las oportunidades laborales que quieran, emprendiendo o trabajando para el tejido empresarial que ya tenemos. Y para ello es importante que vendamos Zaragoza en el mundo, nuestras ventajas competitivas, que fundamentalmente son nuestra ubicación, la disponibilidad de suelo que tenemos, la energía renovable que tenemos y que podemos ser muy atractivas para todas esas empresas intensivas en energía, y también nuestro talento, nuestro capital humano. Por eso creo que nuestra labor como Administración es salir a vender Zaragoza al mundo para poder hacerla atractiva, para atraer nuevas inversiones y, por supuesto, para seguir creciendo con el tejido empresarial y apostando por el talento, apostando por la innovación,
para que podamos seguir creciendo como ciudad. Ya somos la 4ª ciudad de España y mi objetivo como alcaldesa es que sigamos creciendo porque tenemos esas posibilidades de hacer que Zaragoza sea una de las mejores ciudades de España y de Europa para vivir y para formar un proyecto de vida. Y ahora tenemos una gran oportunidad porque además vamos a tener un presidente del Gobierno de Aragón que nos va a ayudar con ese atractivo fiscal que tan importante es para las empresas y que desde el Ayuntamiento poco más podemos hacer. Así que confío plenamente. Muchas gracias. Pues gracias, alcaldesa. Vamos a ver un vídeo de la empresa ganadora en categoría de gran empresa. Reconocer que en más de una ocasión he pensado que es verdad eso de que nadie es profeta en su tierra. Hombre, a veces es cierto que es más difícil que te reconozcan en tu casa, pero nosotros tenemos que decir que hemos recibido mucho cariño y reconocimiento. Bueno, es que es una pasada lo que hemos conseguido en 10 años, pasar de 200 a 2.500 personas. Y con el plan internacional que tenemos entre manos para llevar todo el talento de Aragón por el mundo. Así que muchísimas gracias, COE, porque es un gran orgullo haber recibido este reconocimiento. Gracias, empresarios. Somos empresa, somos COE. Bien, no hace falta nombrar que invitemos a Íñigo de Yarza, presidente, y Sergio López, director general de Iberus, a recoger el premio. No abandonen el escenario porque vamos a hacer una foto de familia, con lo cual, además de los 4 presentes, invitamos a los 5 premiados anteriormente y las autoridades que han entregado premios a hacer una foto de familia. Cual son 21 personas. Vayan subiendo, por favor, los galardonados y los que han entregado premio.
Bueno, acabamos ya. Hemos reconocido mucho talento hoy en este escenario. Para ir finalizando, vamos a clausurar esta gala con una artista que va a compartir todo su arte con nosotros. De nuevo, invitamos a Ariadna Redondo a que nos clausure esta gala de Empresa de Aragón 2023. Se acabó ya la mentira, está en mi cuerpo. Toda esta falsedad ha roto mis adentros. Entregué mi todo, olvidé mi centro. Cedí por apostar, soy infeliz, es cierto. Ya no quiero seguir, dejé de sonreír. Entre todo perdí toda razón para vivir. Quiero volver a mí, la persona que fui. Encontrarme otra vez, buscar donde fallé, redimir el porqué, encontrarme y volver a creer. Debo enfrentar la lluvia y el tormento, toda mi obscuridad, lo que marca el recuerdo. Voy a analizar las heridas que tengo, aunque duela al curar, voy a sanar por dentro. Ya no quiero seguir, dejé de sonreír, entre todo perdí toda razón para vivir. Quiero volver a mí, la persona que fui. Encontrarme otra vez, buscar donde fallé, redimir el porqué, encontrarme y volver a creer. La verdad que duele, libera por dentro, mi dentro. El temor se esfuma, solo veo el cielo. Encontrarme otra vez, buscar donde fallé, redimir el porqué, encontrarme y volver a creer. Encontrarme otra vez, buscar donde fallé, redimir el porqué, encontrarme y volver a creer. Gracias.
Pues ya solo nos queda agradecer de nuevo a Caja Rural de Aragón el apoyo, felicitar a los premiados y compartir con todos vosotros una copa de vino y especialmente de cerveza fría que os la habéis ganado. Gracias a todos. Somos empresa, somos COE. Muchas gracias.